L'aereo, un Boeing 737 che stanotte, scortato da due caccia F-14 americani, aveva condotto i 4 terroristi palestinesi alla base siciliana di Sigonella, che ha prelevato alcuni passeggeri statunitensi che erano imbarcati sulla nave italiana e li ha portati a Sigonella per il riconoscimento dei 4 terroristi. Buonasera. L'aeroporto di Sigonella, in Sicilia, è circondato da un cordone di militari. Noche del 10 al 11 de octubre de 1985. Base aérea de Sigonella, Sicilia. Un buen egipcio está estacionado en la pista, inmerso en una tensión palpable. Los soldados italianos han creado un cordón de seguridad alrededor del avión, pero no están solos. Momentos después, las fuerzas especiales estadounidenses Delta Force aterrizan sin permiso, rodeando a los italianos con armas en mano. Su objetivo: los terroristas a bordo del Boeing. La situación se agrava cuando un tercer anillo de carabinieri rodea a los estadounidenses, aliados contra aliados, fusiles en mano. Una escena que parece sacada de una película, pero fue la crónica de una crisis internacional sin precedentes. Esta es la historia de la noche en que Italia defendió su soberanía contra su mayor aliado. Un thriller geopolítico que ha dejado huella en Italia. Quédense hasta el final, porque hoy descubriremos todos los detalles tras bambalinas de esta noche de alta tensión. Es el 7 de octubre de 1985. En las tranquilas aguas del Mediterráneo, el barco motor Achille Lauro es un pequeño mundo de lujo y vacaciones sin preocupaciones. A bordo hay cientos de pasajeros, muchos de ellos turistas estadounidenses y europeos, que viajan entre Italia, Egipto e Israel. El barco acaba de salir del puerto Alejandría, de Egipto, y la mayoría de los pasajeros del crucero están en tierra para una excursión a las pirámides. Poco más de 100 personas permanecen a bordo, completamente inconscientes de que sus vacaciones están a punto de convertirse en una pesadilla. Poco después, a la 1 p.m., mientras se sirve el almuerzo, 4 hombres armados con Kalashnikovs irrumpen en el comedor. Son jóvenes, están agitados y gritan órdenes en árabe. El pánico es inmediato. Los 4 se declaran miembros del Frente de Liberación de Palestina, FLP, una facción radical vinculada a la OLP de Yasser Arafat. Al parecer, su plan inicial no era tomar el control del barco. Habían embarcado en Génova con pasaportes falsos, con la intención de desembarcar en el puerto israelí de Ashdod y llevar a cabo un atentado. Pero algo sale mal. 2:33. Un miembro de la tripulación los sorprende limpiando sus armas y la operación encubierta se convierte en un flagrante acto de terrorismo internacional. Los secuestradores toman el control del barco y acorralan a los rehenes. Tienen una exigencia clara: la liberación de 52 de sus camaradas recluidos en cárceles israelíes. Si no se cumplen sus exigencias, amenazan con empezar a matar a los rehenes, empezando por los estadounidenses. La noticia da la vuelta al mundo en cuestión de segundos. En Roma, en el Palazzo di Chigi, la situación se está volviendo extremadamente tensa. El primer ministro es Bettino Craxi, un líder socialista conocido por su firme carácter. A su lado están 2 pesos pesados, el veterano Giulio Andreotti como ministro de Asuntos Exteriores y el republicano Giovanni Spandolini como ministro de Defensa, conocido por sus firmes posiciones pro-estadounidenses. Este trío se encuentra gestionando una crisis que no solo es humanitaria, sino profundamente política. El Achille Lauro es un barco italiano y, según el derecho internacional y a todos los efectos, es territorio italiano. Por lo tanto, la jurisdicción recae en Italia. Mientras el mundo contiene la respiración, el gobierno italiano juega con 2 cartas. Por un lado, no han desestimado la opción militar. Los incursores de Kolmoskin son alertados y enviados a una base en Chipre, listos para un asalto. Por otro lado, Craxi y Andreotti activan los canales diplomáticos para buscar mediación y, sobre todo, evitar un baño de sangre. La postura del gobierno es clara: pueden negociar una ruta de escape para los terroristas, pero solo con la condición de que ningún pasajero resulte herido. En una crisis que involucra al mundo palestino, el interlocutor natural es Yasser Arafat, líder de la OLP. Contactado desde Roma, Arafat niega la participación de la OLP, pero se ofrece como mediador. Es él
quien sugiere enviar a 2 negociadores palestinos. Uno es Honi Al-San, asesor de confianza suyo. El otro es un hombre que pronto se volverá infame. Mohamed Abbas, líder del mismo FLP, al que pertenecen los terroristas. En este momento, para el gobierno italiano es simplemente un mediador. Para los estadounidenses, como veremos, es el cerebro detrás de todo. La situación se complica, pero nadie sabe aún que lo peor está por venir. Mientras los diplomáticos trabajan incansablemente, la tensión a bordo del Achille Lauro está por las nubes. Los terroristas están cada vez más nerviosos. Siria ha negado al buque el permiso para atracar en el puerto de Tartus, y ahora el Achille Lauro vaga sin rumbo. La amenaza de matar a los rehenes se vuelve cada vez más real. Los terroristas han separado a los pasajeros con pasaportes estadounidenses e israelíes, y su atención se centra en un solo nombre: Leon Klinghoffer. Es el enemigo perfecto, estadounidense, judío e indefenso. Su debilidad, en lugar de inspirar lástima, lo convierte en el blanco ideal para un acto de absoluta crueldad. El 8 de octubre, la situación se agrava. Yusuf Masid al-Khami, el jefe de comando, ordena a un mayordomo que lleva a Klinghoffer a cubierta. Lo coloca cerca de la barandilla y Klinghoffer observa impotente. El terrorista le dispara 2 veces con su Kalashnikov, una en el pecho y otra en la cabeza. Y luego ordena a 2 tripulantes que arrojen su cuerpo y la silla de ruedas por la borda. Este asesinato a sangre fría es un punto sin retorno. Transforma un secuestro en un crimen que conmociona al mundo. Pero aún más importante, el asesinato de un ciudadano estadounidense, y eso lo cambia todo. La noticia es recibida con indignación en Washington. El presidente es Ronald Reagan, un líder que ha construido su imagen de tolerancia cero con el terrorismo, y no tiene intención de permitir que el asesinato de un estadounidense quede impune. Su famosa frase, "puedes correr pero no esconderte", se convierte en el símbolo de la determinación estadounidense. Estados Unidos, que hasta entonces había visto con escepticismo la mediación italiana, decide actuar. La búsqueda de los responsables se convierte en una prioridad. Mientras tanto, y sin embargo, la noticia del asesinato aún no se ha hecho pública. La búsqueda aérea del gobierno italiano, que continúa negociando bajo la promesa de que nadie resultará herido, logra un resultado. Gracias a la intervención de Abu Abbas y los egipcios, los terroristas se rinden el 9 de octubre a cambio de un salvoconducto para salir de Egipto. El barco atraca en Portoiz y los rehenes son liberados. Parece el final de una pesadilla, pero es solo el comienzo de una crisis mucho mayor. Mientras los terroristas desembarcan, creyendo haberse salido con la suya, la Casa Blanca ya ha autorizado una operación encubierta para interceptarlos. La cacería aérea está a punto de comenzar. La noche del 10 de octubre, un Boeing 737 de Egypt Air despega de El Cairo. Oficialmente transporta una delegación diplomática. En realidad, ocultos entre los pasajeros están los 4 secuestradores del Achille Lauro. También con ellos están los 2 mediadores, Hani Alan y especialmente Abu Abbas. Están convencidos de que se dirigen a Túnez, entonces sede de la OLP, para ser recibidos como héroes. Cuentan con un salvoconducto del gobierno egipto que garantizaba a Italia el fin de la crisis, pero omitió la verdad sobre el destino de Leon Klinghoffer. Sobre el Mediterráneo, la administración Riga les ha tendido una trampa. 4 cazas F-14 Tomcat, joyas de la Armada estadounidense, desplegan del portaaviones USS Saratoga, apoyados por un avión radar y 2 Hawkeye. Su misión es secreta: encontrar al Boeing egipcio, interceptarlo y obligarlo a cambiar de ruta. Es una operación casi perfecta. El Hawkeye capta la señal del Boeing y guía a los cazas. Los F-14, volando con las luces apagadas y la radio en silencio, se acercan al avión. De repente, el piloto egipcio se ve rodeado. Los cazas estadounidenses le avisan por radio que lo siga, amenazando con derribarlo si se niega. Todo intento de contactar con El Cairo es bloqueado por contramedidas electrónicas. Por lo tanto, el avión queda aislado en la oscuridad a merced de sus cazadores. El destino impuesto por los estadounidenses no es Túnez. La ruta se dirige directamente hacia Sicilia, y el destino no es un aeropuerto cualquiera, sino Sigonella, una base de la OTAN, pero con una peculiaridad. Una parte está gestionada por la Fuerza Aérea Italiana, otra
es la estación aeronaval de Sigonella, utilizada exclusivamente por la Armada de los Estados Unidos. Para los estadounidenses, aterrizar el avión allí significa llevarlo a una zona bajo su jurisdicción, prácticamente suelo estadounidense. La noticia llega como un rayo. En el Palazzo Chigi, los teléfonos no paran de sonar. Funcionarios estadounidenses informan al gobierno italiano que el avión que transportaba a los terroristas ha sido interceptado y está a punto de aterrizar en Sigonella. La solicitud es perentoria: autorizar el aterrizaje y que las fuerzas especiales estadounidenses capturen a los terroristas. Bettino Craxi está furioso. Considera la acción estadounidense una violación inaceptable de la soberanía italiana. El barco era italiano. El crimen ocurrió en suelo italiano, por lo que los terroristas deberían haber sido juzgados en Italia, pero el avión se quedó sin combustible. Craxi autoriza el aterrizaje, pero al mismo tiempo emite órdenes precisas. El almirante Fulvio Martini, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, SISMI, es puesto en alerta. La orden de Roma es solo una. Mientras el Boeing, escoltado por cazas, desciende a Sigonella, nadie sabe que otros dos aviones militares estadounidenses, dos imponentes C-14 Starlifter, ya están en vuelo. A bordo hay unos 50 soldados de la Fuerza Delta del general Karl Steiner, la unidad de élite del ejército. No han solicitado ninguna autorización para entrar en el espacio aéreo italiano. Vienen a buscar a terroristas con o sin el permiso de Italia. La noche de Sigonella está a punto de comenzar. Ya pasa de la medianoche. En la pista de Sigonella, el Boeing 737 egipcio en tierra apaga sus motores. Casi de inmediato, como se ordenó desde Roma, 30 miembros del BAM y una veintena de carabinieri rodean la aeronave. Forman un primer cordón de seguridad. La misión está clara. El avión y sus pasajeros estaban bajo jurisdicción italiana. El silencio dura un instante, pero desde la oscuridad, sin luces ni contacto con la torre de control, dos gigantescos C-14 Starlifters estadounidenses aterrizan. Se detienen a poca distancia y unos 50 hombres con equipo de combate emergen por las puertas. Son la Fuerza Delta con armas en mano. Sin dudarlo, forman un segundo anillo exterior que rodeaba a los soldados italianos. El objetivo es claro: aislar a los italianos y luego abordar el avión. La tensión está altísima. Soldados de dos naciones aliadas se apuntan con sus armas. El capitán de los carabinieri, comprendiendo la gravedad de la situación, pide órdenes. La respuesta del Palazzo Chigi es gélida y clara. Italia debe detener a los terroristas. Y para hacer impasible el bloqueo, camionetas y un camión cisterna se posicionan frente al Boeing. Impasse total. Un solo disparo por error podría desatar un infierno. Poco después, la situación se complica aún más. Llegan refuerzos de los cuarteles de Catania y Siracusa. Decenas de vehículos blindados de los carabinieri al frente del convoy forman un tercer anillo masivo alrededor de la Fuerza Delta. La imagen es surrealista. En el centro está el avión, luego el círculo de BAM, luego el de los comandos estadounidenses y finalmente el de los carabinieri, atrapando eficazmente a los soldados estadounidenses. Mientras la tragedia está a punto de ocurrir en la pista, a miles de kilómetros de distancia se desarrolla una batalla diplomática igualmente feroz. En plena noche, un furioso Ronald Reagan se despierta, enfurecido por lo que considera una insubordinación inaudita. Decide llamar a Craxi. La llamada, realizada alrededor de las 3 de la madrugada, es historia. Por un lado, el presidente de la mayor superpotencia del mundo exige la entrega de los asesinos de uno de sus conciudadanos. Por otro lado, el primer ministro italiano, desde una habitación de hotel en Roma, responde con firmeza que impacta a todos. Reagan ordena la entrega de los terroristas. Craxi, con calma, responde glacialmente que no es posible. Explica que el crimen ocurrió en un barco con bandera italiana, por lo tanto, en territorio italiano, y que la jurisdicción recae exclusivamente en el poder judicial italiano. El gobierno no puede eximir a nuestros tribunales, afirma Craxi. La conversación es tensa. Reagan insiste, apelando a la alianza. Craxi no cede ni un ápice, reiterando los principios del derecho y la soberanía nacional. La discusión luego se centra en Abu Abbas. Los estadounidenses se han dado cuenta de que es el cerebro y exigen su arresto. Craxi, astutamente, gana tiempo.
Una palabra vaga que enfurecerá a Washington en los siguientes días. La noche de Sigonella se prolonga durante 5 largas horas, 5 horas en las que la diplomacia mundial pende de un hilo, mientras en Sicilia cientos de hombres armados esperan una orden que podría cambiarlo todo. Se suscita un tira y afloja sin precedentes entre dos aliados, una afirmación de soberanía que la Italia de la posguerra nunca se había atrevido a mostrar. Al amanecer del 11 de octubre, la situación en Sigonella seguía estancada, pero la determinación de Craxi y la firmeza de la posición italiana empezaban a dar sus frutos. En Washington, comprenden que forzar la situación sería un desastre político incalculable. Abrir fuego contra un aliado clave de la OTAN es impensable. Con enorme reticencia, la Casa Blanca cede. A las 5:30, el general Steiner recibe la orden de retirada. Lentamente los soldados de la Fuerza Delta bajan sus armas y vuelven a subir a sus C-14 que desplegan poco después. Para Italia es una victoria. El ejército italiano respira aliviado. El conflicto armado se ha evitado. Con la retirada estadounidense, Italia toma el control total. Los 4 secuestradores son arrestados y puestos bajo custodia. Serán juzgados en Génova. 2 recibirán cadena perpetua. Pero la crisis no ha terminado. El asunto más espinoso sigue siendo Bouabaza. Estados Unidos exige vehementemente su arresto y extradición, pero la postura del gobierno italiano es extremadamente delicada. Abbas llegó con pasaporte diplomático como mediador. Formalmente, no hay pruebas para detenerlo. Además, Egipto amenaza con retener la salida del Achille Lauro si Abbas no es liberado. Craxi, en una de las decisiones más controvertidas de su carrera, decide cumplir su palabra. El Boeing egipcio está autorizado a despegar de Sigonella con destino a Roma, escoltado por aviones de combate italianos, pero la tensión no ha terminado. Un avión estadounidense, probablemente un F-14, intenta nuevamente interferir con el vuelo, pero es despachado por cazas italianos. Una vez en Roma, tras horas de negociaciones, Abu Abbas es embarcado en un vuelo yugoslavo y desaparece con destino a Belgrado. La decisión de dejarlo desata una tormenta. En Estados Unidos la indignación es inmensa, pero la consecuencia política más devastadora es interna. El ministro de Defensa, Giovanni Spadolini, un firme proestadounidense, acusa a Craxi de haber traicionado a la alianza y protegido a un terrorista. Destituye a los 2 ministros de su partido del gobierno, lo que desata una crisis política. Craxi comparece ante el Parlamento y defiende sus decisiones con un apasionado discurso en nombre de la soberanía nacional. Afirma haber actuado para proteger el honor y la jurisdicción de Italia, incluso a costa de chocar con su aliado más poderoso. Su gobierno entró en crisis, pero renació poco después con una composición similar. A pesar de la controversia, su postura había cosechado un enorme apoyo en el país que esa noche había vivido un inusual momento de orgullo nacional. Repasemos entonces la crisis de Sigonella. No fue solo un enfrentamiento de 5 horas en una pista de aterrizaje siciliana. Fue un acontecimiento que dejó un legado complejo, redefiniendo brevemente el papel de Italia en el mundo. Para muchos esa noche representa el último gran auge de la soberanía italiana, en un momento en que nuestro país era visto a menudo como un socio menor de la Alianza Atlántica. La firmeza de Bettino Craxi demostró que Italia podía enfrentarse incluso a la superpotencia estadounidense para defender sus principios. ¿Fue la postura de Craxi un acto de orgullo nacional justificado o una maniobra diplomática demasiado arriesgada?